Bueno, comenzamos esta nueva sesión. Sé que les prometí una invitada, pero no se animó, por lo menos hoy. Vendrá Hashem para la semana que viene. Dios mediante vamos a tenerla y va a ser una linda oportunidad para hacer un shiur juntos de mucha inspiración. Hoy, como envié en el WhatsApp, vamos a hablar sobre los miedos. Ante todo, quiero agradecer a todas las personas que se comunicaron después del shiur que compartimos el martes y todo el afecto que me transmitieron. Realmente quiero decirles que es algo muy importante recibir tanto afecto y creo que esa es la medicina más grande que hoy el mundo necesita. Y justamente hablando de la distorsión cognitiva y emocional que son los miedos y los ataques de pánico que hoy vamos a tratar, una de las cosas que quiero plantear como un preámbulo para comenzar es que cuando una persona tiene miedos o llega a tener ataques de pánico, la persona por sobre todas las cosas tiene que saber de antemano algo muy, pero muy importante. Y es algo que quizás los psicólogos no nos dicen o los psiquiatras no nos dicen, pero la Torá sí lo dijo y es creo que el preámbulo y lo más importante que una persona debe escuchar cuando siente miedos o cuando tiene ataques de pánico. ¿Por qué? Porque cuando una persona siente miedos, el mundo entero es realmente temible y temeroso y nuestra autoestima baja muchísimo ante estas emociones negativas. Y lo primero que me gusta decirle a una persona cuando viene a conversar conmigo, o me digo a mí mismo, cuando los miedos quieren proyectarse y aparecer en circunstancias difíciles, es que ¿por qué tenemos miedo? Porque somos personas sensibles. En general, una persona que tiene ansiedad, siempre vamos a encontrar que esta persona es muy sensible. Pero cuando digo muy sensible, no estoy hablando de algo negativo. Estoy hablando de algo extremadamente positivo. Una persona que tiene ansiedad o que tiene miedos no debería sentirse en principio mal con su porción o mal con su suerte, sino todo lo contrario. Una persona que tiene miedos, una persona que es sensible, una persona que, por ejemplo, tiene miedo a la muerte, que es básicamente el miedo subyacente y el miedo raigal que está relacionado con todas nuestras fobias y con todos nuestros miedos. Básicamente todos los miedos se conectan en la raíz de todos los miedos, que es el miedo a la muerte. Pero en definitiva, una persona que tiene miedos es una persona altamente sensible. Es una persona con una frecuencia emocional muy, pero muy elevada. Y esto es algo muy importante que hay que aclararle a la persona desde un principio. Tu sensibilidad es tu poder, pero ahora tu sensibilidad está de alguna manera jugándote en contra. Pero la sensibilidad es tu valor fundamental. El Baal Shem Tov enseña que cuando una persona tiene obsesiones, cuando una persona tiene pensamientos negativos, los pensamientos negativos no sirven para que se queden en nuestro ser. Los pensamientos negativos nos están avisando que debemos refinarlos. Los pensamientos negativos hay que tomarlos como si fueran
parte de nuestra misión en la vida, no para creer y reaccionar negativamente ante ellos, sino tomar esos pensamientos negativos y saber que son parte de nuestro tikkun, parte de nuestra reparación, parte de nuestra refinación, y tomar la energía negativa, en principio, de los pensamientos negativos, nos puede propulsar, nos puede hacer llegar a lugares donde vamos a poner en práctica nuestra emoción, pero de la manera canalizada, de la manera correcta y en beneficio personal y en beneficio de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros, de nuestra comunidad y del mundo entero. Cuando una persona tiene ansiedad, lo primero que tiene que saber es que esta persona tiene ansiedad porque el potencial de divinidad, el potencial de energías positivas como el amor, como la empatía y tantas otras emociones muy, pero muy importantes, que este mundo lo que quiere es socavar. Este mundo lo que quiere es que todas estas emociones se anulen. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con una situación. Ahora me acordé de que alguien de Argentina me pidió este Zoom y me olvidé de mandárselo, así que les pido un minuto para mandarle este Zoom a una persona. Si me acordé ahora es porque tengo que mandarlo, así que un minuto. Acá estoy. Ok, entonces, lo primero que la persona tiene que saber, tu sensibilidad es de alto nivel. Tu sensibilidad que hoy te quiere hundir, que hoy te quiere lastimar, que hoy te quiere paralizar, quiero que sepas, esta sensibilidad es tu mayor beneficio y tu mayor característica. Siempre vamos a encontrar que una persona que tiene ansiedad es una persona con una frecuencia emocional y con un nivel de sensibilidad superior. Y hay muchas personas que viven su vida 80, 90, 120 años y esas personas no van a tener ansiedad, algunos miedos circunstanciales, pero esas personas no van a sufrir lo que uno sufre. ¿Por qué? Porque son personas que están más conectadas a lo superficial, a lo material, y no tanto a lo profundo de los conceptos que en un principio nos hacen daño, es verdad, nos paralizan y nos lastiman muchísimo, pero quiero que entendamos que en esa energía de negatividad hay una energía muy poderosa que se esconde atrás de esta energía. Y esta energía de los miedos, ¿por qué aparece? Porque internamente nuestro enemigo interno, que es el Yetzer Hará, el enemigo interno es el único que sabe cuál es nuestra misión en la vida. Hay dos entidades que saben cuál es nuestra misión en la vida. Hashem, la existencia toda, y también el Yetzer Hará. ¿Por qué el Yetzer Hará sabe cuál es mi misión en la vida? Porque a él también se le dio una misión. ¿Y la misión de él cuál es? Que yo no cumpla con la misión que se me destinó a mí. Para que yo no cumpla con esa misión, el Yetzer Hará tiene que saber cuál es mi misión. Entonces el Yetzer Hará analiza mi personalidad, mis oportunidades, las personas que están alrededor mío y el lugar donde estoy, y trata de socavar todas estas características en contra
de la misión que yo tengo que cumplir. Pero fundamentalmente el Yetzer Hará, ¿qué es lo que sabe? El Yetzer Hará conoce mejor que nadie que eres una persona sensible, que eres una persona con una frecuencia emocional muy alta, que eres una persona de empatía, que eres una persona que cuando escuchas una noticia quizás triste, te angustias porque te importa. Y todos estos conceptos que el Yetzer Hará conoce, dice, esto no puede ser. Yo tengo que tomar a esta persona y utilizar su especialidad o utilizar sus talentos emocionales en contra de ella misma. Entonces, lo primero que la persona tiene que saber, cuando yo estoy sufriendo distorsiones emocionales, cuando yo estoy teniendo un ataque de pánico, saber que esto es una pantalla. En este momento está tapando mi verdadero ser. Y si mi verdadero ser es proporcional a lo que yo estoy sintiendo, entonces imagínense qué potencial de espiritualidad, qué potencial de emociones positivas hay atrás de esta ansiedad. Cuando una persona tiene ataques de pánico, él piensa, todo el mundo vive en forma tranquila, todo el mundo vive en forma normal, y yo, ¿por qué estoy pasando por esto? La persona siente que su destino es una maldición, Dios no lo permita. La persona piensa que está siendo castigada, pero lo que estos pensamientos traen no son obviamente nada positivo, pero por sobre todas las cosas, estos pensamientos lo que provocan es que la persona no reconozca el potencial que la persona tiene adentro de sí. Porque una vez que uno conoce su potencial, uno entra en sociedad con esa energía divina y después el cielo es el límite. Entonces, primer punto fundamental, la persona que entienda que la interpretación que tiene que tener en el momento que está sufriendo de estrés o de ansiedad o de ataques de pánico es, por más que yo no lo sienta o por más que me cueste percibirlo ahora mismo, tengo que elegir creer en mi mente de que esto me está pasando porque yo soy más, no porque soy menos, porque soy más y no menos. Siempre analizando y comparándome conmigo mismo, no con los demás, pero no llegar a una conclusión de que yo soy menos. Primer punto. Y segundo punto, saber que lo que quiere en verdad la ansiedad, los miedos, es derribarnos y paralizar nuestra misión tan importante que tenemos. Les voy a contar dos historias. Una historia de un señor que él tenía un trabajo en Sudamérica, vivía una vida normal, pero él sentía que algo le faltaba. Sentía que estar todo el día en un negocio, en un comercio, no era lo que era su vida. Era una persona sensible, una persona que quería entregarse a ayudar a proyectos y campañas solidarias, etcétera, etcétera. Y le surgió un viaje a la India para poder ayudar a la gente de un nivel económico menor, gente pobre, etcétera, etcétera. Él viajó con mucha emoción, pero desde pequeño, por una circunstancia familiar, él tenía un miedo, tenía pánico al hecho de que una serpiente lo podía picar, si se dice picar, no sé, lo mordiera y con el veneno de la serpiente él moriría. Esta era su fobia, este era su miedo, un miedo que cargaba desde muy pequeño. Entonces,
viajó muy emocionado a la India por un lado, pero él no podía con esa obsesión, estaba todo el tiempo pensando en los miedos, todo el tiempo viendo si se acercaba algún animal, una serpiente, y mientras está ayudando a una persona y está distraído después de varios meses en su labor de social y de ayuda, siente que algo lo muerde y él en ese instante se acuerda de todos sus miedos y se da cuenta que efectivamente una serpiente lo picó, se puso pálido, empezó a sudar de una manera que no era normal, hizo fiebre y enseguida salió en pánico hacia el hospital más cercano, pero lamentablemente en el medio del camino se desmayó. Cuando llegó al hospital, los médicos ya no pudieron hacer nada. Lamentablemente, él falleció. Una de las personas que trajeron a esta persona al hospital también había matado a la serpiente y trajo a la serpiente pensando que quizás con la serpiente se iba a averiguar cuál era el antídoto del veneno que le había entrado a este ser humano. Y para la sorpresa de todo el mundo, esa serpiente no era venenosa. Pero de todas maneras, no solamente que paralizó la misión de este hombre, la hizo caducar para siempre. Otra historia cuenta también la visita que esperaba un padre de un hijo que estaba por llegar a su casa y él salió a buscar un poquito de madera para preparar una comida y era un poquito de noche y ve de repente esta persona en un árbol una serpiente que se movía en un árbol y él también tenía un pánico muy grande a las serpientes y él quedó paralizado, no se podía mover. Cuando el hijo llegó a visitar a su padre, no estaba el padre en la casa, el hijo se preocupó mucho, salió a buscarlo desesperado, pensando que el padre podía estar en algún peligro en la noche fría de esa localidad. Y para su sorpresa encontró al padre paralizado, no se podía mover, no podía moverse. Y le dijo, papá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te mueves? Y le dice, tú sabes del miedo que yo tengo a los animales salvajes y particularmente a las serpientes. Mira la serpiente que está ahí. Si me muevo, me va a lastimar. Le dice, papá, me parece que eso no es una serpiente. Era una media que estaba colgada de la rama. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros no solamente tenemos miedos, hacemos nuestros miedos mucho, pero mucho más temerarios de lo que realmente son. Y ahora, aparte de entender que uno no se tiene que sentir menos, que uno tiene que sentirse más y no menos, quiero contarles de quién aprendemos cómo superar los miedos. O quién le enseñó a un gran líder del pueblo de Israel a superar los miedos. Estamos hablando de Moshe. Moshe, cuando es elegido por Hashem para liberar al pueblo de Israel del éxodo de Egipto y de 210 años de esclavitud y de 210 años que marcaban que salir de Egipto era algo imposible, Hashem le dijo, ve y habla con el faraón. Moshe va a hablar con el faraón y el faraón le dice, oye, ¿quién es ese Dios que te mandó? ¿Y quién eres tú? Y ¿sabes una cosa? Si tienen tiempo para pensar en libertad, quiere decir que no están trabajando lo suficiente.
Y a partir de la llegada de Moshe al faraón, la esclavitud se hizo mucho más difícil para el pueblo de Israel. Mucho más difícil. Moshe no entendía nada. ¿Cómo un Dios todopoderoso me dice que vaya a hablar con el faraón y todo se complica más? Hashem le dice nuevamente, ve a hablar con el faraón. Y Moshe dice en su mente, si fui la primera vez y se complicó todo, ¿cómo va a complicarse ahora la situación según lo vivido y experimentado antes? Fue un análisis natural, un análisis circunstancial que provocó en Moshe, dicen nuestros jajamim, provocó en Moshe miedo. No quiero decir que tuvo un ataque de pánico porque me van a tirar tomates, pero tuvo miedo. Pero digamos que una persona puede tener un ataque de pánico analizando su situación, sus circunstancias, y dice, esto cada vez se pone peor. Pero vamos a ver, Hashem le dice a Moshe, no tengas miedo, él paró. Ve dónde paró. Le dio fuerzas, le dio el empuje que Moshe necesitaba. Pero vamos a detenernos en las palabras. Él paró. No le dijo, lej, él paró. Ve dónde paró. Le dijo, ven dónde paró. Atentos a este concepto que es el principio de la solución. Ven al faraón. Quiere decir que Hashem le está diciendo de alguna manera, yo soy el faraón. Tú no quieres ingresar en tus miedos y eso es lo normal en la estructura cognitiva emocional del ser humano. Cuando hay algo que está delante tuyo que te da miedo, tú te alejas. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos cerrando los ojos? Pensando en algo positivo, el cuerpo va hacia adelante. Pensamos en algo negativo, el cuerpo automáticamente va para atrás. Naturalmente nosotros no queremos enfrentar nuestros miedos. Naturalmente nosotros no queremos enfrentar situaciones negativas. Pero Hashem le dijo a Moisés, en una situación negativa, el carácter humano se aleja, pero en una situación negativa, el carácter divino se debe acercar. Cuando hay una situación de miedo, hay una situación que nos da temor, nos hace entrar en pánico, la solución es ingresar a la situación. No estar todo el tiempo como que no quiero que llegue a esa situación, por favor que no llegue. Y si llega la situación, ¡ay! ¿Por qué? Porque en este caso estoy cometiendo una especie, y lo quiero decir con mucho cuidado, de Abodá Zará, de idolatría, herejía. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, Hashem está en lo positivo, Hashem se encuentra en las cosas que claramente son buenas, beneficiosas para mí, y Hashem no se encuentra en las cosas negativas, eso es crear como si fuera un agujero negro, un espacio vacío de Hashem, y para esto tenemos que decir, Hasbe Shalom, Dios no lo permita, estamos limitando a Hashem. Hashem le dijo al faraón, Hashem le dijo a Moshe, entra donde Paró, porque yo y el plan divino estamos adentro. Las situaciones negativas de la vida son situaciones donde Hashem está más presente. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así
porque es tanta la divinidad subyacente, es tanta la energía positiva, que esta energía nos deja ciegos, ciegos emocionalmente. Boel paró significa entremos a nuestros miedos, no separemos a la divinidad por un lado, lo bueno por un lado y lo malo por el otro. Todo es nuestra vida. Todo es parte del plan de Hashem. Y la manera de terminar con los miedos es introduciéndonos en los miedos. No alejándonos de los miedos, porque los miedos en la vida llegan. Pero hay que saber que en esos miedos hay un potencial muy, pero muy grande. Y Hashem mismo está allí, porque todo es divinidad, todo es la presencia de Hashem, todo es una oportunidad. La crisis, el miedo es una oportunidad. Entonces, una persona que tiene un ataque de pánico, antes de entrar y hacer el paralelismo y la relación de lo que estamos hablando con prácticamente cómo trabajar el ataque de pánico, primero dijimos transformar el miedo en amor, transformar el miedo en baja autoestima, en un miedo de una alta autoestima, y transformar el miedo en amor personal, en sentirme que yo no solamente no que no valgo, sino que valgo muchísimo más de lo que son mis expectativas. Cuando una persona tiene un ataque de pánico, se siente realmente terrible. Hace 20 años tuve 3 meses ante una situación familiar que ustedes conocen a partir de mi libro. Y quiero decirles que la persona que no tenga mi libro, por favor, que me llame y se lo regalo, con mucho gusto. Tengo algunos aquí en Panamá. Pero un ataque de pánico es algo horrible. Un ataque de pánico es algo, obviamente uno viene cargando con ansiedad, viene cargando con diferentes situaciones que no pudo resolver y se acumularon de tal manera que de repente se siente que explota la situación y uno siente un ataque de pánico. Un ataque de pánico, para los que no saben, es cuando la ansiedad está en un límite y el cuerpo ya no lo está aguantando y de repente la persona siente que le aprieta el corazón o que va a tener un ataque de cardíaco, Dios no lo permita, y de repente la persona dice, estoy por morir, Haz Shalom. La persona siente que su muerte es inminente y que es una situación de la cual no se puede escapar. Uno quiere salir corriendo. Uno siente esa sensación de querer escapar, de querer huir, pero uno no puede huir de sí mismo. Uno no puede huir de ese miedo tan, tan profundo. Pánico es la reacción de miedo en su máximo nivel. Y el miedo en ese momento nos dice, no solamente tienes síntomas, no solamente estás sudando, estás muy cerca del final. La persona piensa que puede ser un ataque cardíaco, puede ser un derrame, pero son sensaciones y sentimientos tales que son muy duros. Pasan 10 minutos y el tsunami emocional baja, pero a la persona la deja como anodadada, la deja como con una tensión muy grande y con un condimento muy particular. El condimento es el miedo al próximo ataque de pánico. Una vez que llega el primer ataque de pánico, de alguna manera la persona tiene miedo, se llama un miedo anticipatorio, que aunque no lo creamos, eso es lo que provoca el próximo ataque de pánico que va a llegar.
Y así llega el próximo ataque de pánico, que puede ser unas horas después. Una persona puede tener hasta 15 ataques de pánico por día, 20 ataques de pánico por día. A veces son menos, 1, 2, 3 por día. A veces surgen en la noche. Particularmente las noches es un tema muy interesante también. Pero con ese miedo anticipatorio, la persona vive el próximo ataque de pánico. Y el próximo, y el próximo, y se hace un círculo vicioso. ¿Cómo debemos trabajar un ataque de pánico? Justamente haciendo lo opuesto a lo que venimos haciendo y que está cargando nuestros ataques de pánico. Nosotros mismos somos los que estamos llenando de gasolina y combustible a nuestros ataques de pánico. Tenemos que saber que no es una enfermedad, es algo circunstancial y es a partir de mi interpretación de la realidad. Pero si yo voy a hacer diametralmente lo opuesto a lo que vengo haciendo, y ahora lo vamos a explicar, el ataque de pánico demuestra su verdadero nivel potencial positivo. La idea, como dijimos en un principio, y ahora lo vamos a analizar en detalle, es transformar el miedo en amor personal. Es transformar, escuchen bien, a este ser humano que está sufriendo y que se siente lo peor de lo peor, en una persona miedosa a una persona valiente. No estoy diciendo que no sintamos miedo. El miedo es una característica natural del ser humano. Lo que estoy diciendo es que debemos transformarnos de miedosos a valientes. Una persona valiente, un ser humano valiente, no experimenta miedo, sí, pero el miedo que experimenta él lo hace trascender. Él trasciende ese miedo, lo enfrenta, pero él queda por encima de ese miedo. Entonces, cuando una persona experimenta un ataque de pánico, vamos a ser prácticos. Si me llega el ataque de pánico y yo veo el ataque de pánico como algo a lo que tengo que escaparle, el ataque de pánico se va a quedar ahí. El ataque de pánico es una herramienta también del Yetzer Hará. Es una herramienta del paró, del faraón que tenemos adentro todos. Si yo me quiero escapar, como Moshe, al principio, y no ver la energía subyacente y profunda, entonces el ataque de pánico se va a quedar ahí. Paró, el faraón, va a seguir siendo faraón. Moshe sigue siendo Moshe. Los momentos buenos son momentos buenos, los momentos malos son malos, pero acá hay un espacio vacío de Dios. Tengo que entrar al ataque de pánico. No tengo que escapar del ataque de pánico. Tengo que embrace, tengo que abrazar, tengo que conectarme con el ataque de pánico. Si yo estoy queriendo escaparme de él, él se va a quedar ahí. Si yo voy a encontrar la dimensión de divinidad en el ataque de pánico y descubrir quién realmente soy, entonces el ataque de pánico va a cumplir con su misión, va a cumplir con su función, y el ataque de pánico va a decir, goodbye Charlie, join, ya está, cumplí con mi misión. El ataque de pánico quiere hacerte entender quién eres tú y cuál es tu potencial. Te quiere hacer entender que tu apreciación sobre tu persona es equivocada. Tú te ves como una persona miedosa. Y el ataque de pánico te quiere decir, eres todo lo contrario. Eres un guerrero. Pero necesitas de mí para que te des cuenta. Necesitas de un ataque de pánico para darte cuenta qué poderoso eres. No eres un miedoso. Eres un guerrero, eres un valiente. Pero hay que entrar al faraón. Hay que entrar al ataque de pánico. Entonces, primer punto.
Antes de que llegue el ataque de pánico dijimos, hay lo que se llama un miedo anticipatorio. Miedo anticipatorio es, ay no, está llegando, qué terrible. Y ya voy preparándome en forma negativa ante lo que viene. Yo estoy creando el ataque de pánico antes de que se exprese como un ataque de pánico. A pesar de que el ataque de pánico va a llegar en 15 minutos, o en media hora, o en 2 horas, el ataque de pánico ya llegó ahora. Yo con mi actitud de que hoy no, está por venir, ahí viene, ahí lo estoy trayendo y le estoy dando fuerzas. La actitud correcta que uno tiene que tener es que venga, aquí estoy. Ustedes, si han tenido un ataque de pánico o conocen esta experiencia, ustedes van a recordar de que estaban con ese miedo anticipatorio creando el ataque de pánico y nunca pusieron en práctica la enseñanza de Hashem a Moshe. Voy a ir al ataque de pánico. Voy a entrar donde el faraón. Voy a demostrar que hay un nivel y una energía de divinidad profunda en lo aparentemente negativo. Que venga. Entonces uno se fortalece y uno psicológicamente, con esta actitud mental, se está haciendo fuerte antes de que llegue el ataque de pánico. Ok, aquí estoy. A ver cuándo va a venir. A ver cuándo va a venir. Lo estoy esperando. Que venga. Va a llegar. Yo lo que le digo siempre a mis alumnos, necesito que tengas el último ataque de pánico, porque tienes que ingresar en el ataque de pánico y tienes que desenmascarar al ataque de pánico. Tienes que desenmascarar a ese enemigo que en verdad no viene a dañarte, viene a demostrarte quién eres. Entonces, previo al ataque de pánico, en lugar de miedo anticipatorio, voy a decirme, y si por dentro no estoy creyendo en esta situación, y el Yetzer Hara me dice, no pienses de esa manera, tú realmente no crees que eres más fuerte que el ataque de pánico, y el ataque de pánico es mucho más fuerte que tú, no importa. Miéntete una vez a ti mismo. Pero es mucho mejor que prepararse anticipándose al ataque de pánico con miedo. Dijimos en la tercera sesión de estas clases que necesitamos estar por encima del ataque de pánico. Necesitamos estar por encima y el ataque de pánico por abajo. Si el Yetzer Hara está por encima y nosotros somos los receptores, perdemos. Entonces, me digo a mí mismo, a ver cuándo viene, acá estoy, me voy a demostrar a mí mismo que no solamente no soy miedoso, soy valiente. Y ponemos estos pensamientos preparatorios en nuestra cabeza, y cuando viene el ataque de pánico no es una sorpresa. El problema es que si pienso que el ataque de pánico es lo peor que hay, cuando llega, va a ser como cuando veía una película de terror de pequeño, y yo sabía que estaba llegando el momento ese donde yo iba a cerrar, iba a ponerme ¿cómo se dice? La sábana arriba de mi rostro, porque llegaba ese momento. Si estoy viviendo el ataque de pánico de esa manera, va a llegar el momento que voy a gritar, que voy a sufrir. Pero si me preparo con dignidad, conociendo mi potencial y diciéndome, hay miedo, no importa, el miedo existe, el miedo es algo humano, pero voy a trascender el miedo, voy a descubrir el guerrero que hay en mí. Entonces, llega el ataque de pánico. Cuando llega no es una sorpresa. Ah, hola, ¿cómo estás? Llegaste, pero ya no llegó con la misma intensidad,
no llegó con la misma intensidad que llegó la última vez, porque mi actitud fue completamente diferente. Por otro lado, cuando llega el ataque de pánico, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ver el ataque de pánico como si fuera algo separado de mí mismo, a pesar de que está adentro mío. Psicológicamente, verlo como una entidad separada. Yo no estoy sufriendo. El ataque de pánico está on fire, está prendido, pero yo no estoy sufriendo. Y tengo que preguntarle al ataque de pánico. No tengo que decirle, ay, wow, qué terrible, siento que me estoy muriendo, siento que es el final, y todo tipo de pensamientos en respuesta a esa negatividad emocional que son fatalistas, que son catastróficos. En ese momento, dijimos antes, queremos transformarnos de miedosos a valientes. ¿Qué significa ser valiente en el medio de un ataque de pánico? Significa preguntarle al ataque de pánico, dime una cosa, ¿esto es todo lo que tienes? De verdad, ya estoy aburrido de esto. Todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo la misma película, el mismo menú. ¿Esto es todo lo que tienes? Y en ese momento tomar la iniciativa uno. ¿Sabes una cosa? Voy a ayudarte, dile al ataque de pánico. Voy a ayudarte. Tú me estás diciendo que con estos miedos me va a pasar tal y tal cosa. Yo te voy a decir que quiero hacer más grande el miedo. ¡Wow! Antes yo le tenía miedo al miedo y ahora yo soy el que está promoviendo el miedo. Cuando uno en sí mismo le dice al ataque de pánico, ¿sabes una cosa? ¿Eso es todo lo que tienes? Nah. Y uno se burla del ataque de pánico. Yo la verdad que sería más inteligente que tú. Y le diría al ataque de pánico, ¿sabes una cosa? Todos los argumentos que me trajiste hasta ahora, ¿por qué no agregamos uno más? Y en ese momento hacer algo que realmente te demuestre ser valiente. En ese momento, tú colocas los argumentos. Argumentos de miedo. Argumentos de mucho miedo. Extremo miedo. Pero como ustedes saben, después de un ataque de pánico, nadie muere por un ataque de pánico. Entonces el miedo más extremo que vamos a poner y que vamos a proponerle a nuestro ataque de pánico va a ser un miedo que es ilusorio, no es irracional. Pero le voy a decir a mi ataque de pánico, eso es todo lo que tienes. Quiero que me des más miedo. Quiero que me des más argumentos negativos. Y uno se va a dar cuenta que uno llega a un nivel de miedo máximo y uno sigue manteniendo una dignidad y una fuerza y una respuesta ante ese miedo que ya no es de una persona miedosa, sino de una persona valiente, de una persona que no conocías hasta ese momento. Y el ataque de pánico, ya que es el Yetzer Hará, cuando se da cuenta que tú le estás tomando el pelo y que tú te diste cuenta, que tú eres en definitiva el que maneja el miedo. El miedo lo estás manejando tú, es tu interpretación. Solamente que la primera vez, cuando no lo manejabas de esta manera, la interpretación te parecía que no era tuya, sino que tú respondías ante los estímulos del ataque de pánico. Ahora te das cuenta que no, que eres tú el que decide el nivel de miedo y llevas el nivel de miedo al máximo nivel y de todas maneras no pasa nada, porque eso es lo que la persona tiene que aprender, que un ataque de pánico no mata a la persona, es un momento de sufrimiento, pero uno elige
la interpretación que provoca el ataque de pánico. Y cuando uno mismo se da cuenta que uno es el que lo está promoviendo, en un principio de forma negativa, sin darse cuenta. Pero ahora me doy cuenta que en verdad mi interpretación es la que provoca mi distorsión cognitiva y emocional. Entonces, así como yo lo estoy haciendo más fuerte y más negativo aparentemente, pero estoy con fuerza y me mantengo con esa dignidad y ese empoderamiento emocional y espiritual, el Yetzer Hara se da cuenta, por más que lo llevé el miedo al máximo nivel, yo de todas maneras estoy por encima de ese nivel de miedo. Y cuando yo estoy por encima y el ataque de pánico o el Yetzer Hara como receptor, ahí terminó el ataque de pánico. ¿Es necesario vivir? Sí. Un último ataque de pánico. ¿Es necesario experimentar el miedo? Sí. Pero un miedo que nos transforma en seres que no conocíamos. Un miedo que nos transforma en seres valientes. Un miedo que nos transforma en personas que controlan su vida y no los estímulos externos son los que marcan nuestra vida. Y esto no solamente es aplicable para personas que tienen ataques de pánico, es aplicable para cada uno de nosotros, pero hay que saber que en principio hay un Moshe que dice, las circunstancias están dadas de tal manera de que no puedo trascender. La pandemia, las noticias, los miedos, las contradicciones, hay que recordar que hay que ingresar en la dificultad. Hay que abrazar la dificultad, no enamorarse de ella, no, de ninguna manera, pero entender de que hay una chispa de divinidad, hay una energía altamente positiva en nuestros desafíos. Y cuando entramos, Bo el paró, entramos al faraón, encontramos redención. Y no solamente redención personal para nosotros, para nuestras familias, que aprenden de nosotros, que van a decir, mira papá, mira mamá, mira al abuelo, mira a la abuela. Están pasando por situaciones difíciles, pero las situaciones difíciles no corrompen su conexión espiritual. Las situaciones difíciles sacan lo mejor de papá y mamá, sacan lo mejor del abuelo y la abuela. Y ese es el punto fundamental. Ahora que todos estamos pasando por una dificultad, un desafío tan grande, primero, estar claritos, enfocados. Esto no me hace menos. Esta situación me hace más. Y después, no temerle, no huirle, no escaparnos de la situación. Todo lo contrario. Ingresar en esa situación y que esa situación revele el nivel espiritual que cada uno tiene. Si uno necesita ayuda, que pida ayuda. Si uno necesita inspiración, que pida inspiración. Somos una familia. Estamos todos juntos. Dios mediante que estemos fortalecidos, que reconozcamos en cada situación negativa esa luz interior, no solamente de la situación, sino de nosotros mismos. Bezrat Hashem, si tienen preguntas, me hacen y compartimos Bezrat Hashem a través de WhatsApp. Que escuchemos buenas noticias de cada uno y uno y que esta situación saque lo mejor de nosotros. Un abrazo para todos, gracias por dejarme hablar y ustedes escuchar. Hasta el martes que viene, si Dios quiere.